Pues vamos a comenzar, muchachos, la clase de hoy, pues dando continuación a lo que estábamos hablando hace 8 días. Ahora tenemos los sueños, ya la parte 10 de estos temas. Y bueno, pues vamos a seguir con lo que nos quedamos. La vez pasada traté el asunto de los de ese patrón que encontramos en la escritura acerca de a quién se dan los sueños. Y vimos que no es cualquier personaje el que recibe sueños, sino que son personajes determinados, ¿sí? Son personajes específicos que los reciben. Ajá. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos tomando la escritura de la misma forma, es decir, con la misma forma que está allí puesta. Digamos que es como, por ejemplo, pensar que la escritura está diciendo, si tú para recibir voz de Dios, vas a soñar. Y lo que vas a soñar es específicamente esto. Eso, por ejemplo, no está en la escritura, no es para eso. Es decir, el mensaje de la escritura no es para que las cosas nos tengan que salir exactamente como ahí están escritas. Para eso no es la escritura. Eh, la escritura está, eh, como palabra de Dios, nos está hablando al corazón directamente, está confrontando nuestro corazón y se está dirigiendo a nosotros en lo más íntimo. Pero es natural que haga uso de personajes, lugares y demás, de situaciones específicas. Y en este caso, en la misma escritura se relata de manera, ya nosotros lo vemos de manera retrospectiva, es decir, estamos en el presente y estamos mirando el pasado como ya dado que soñó fulano. Luego allí mismo vamos viendo el relato, vemos el cumplimiento, pues, qué soñó José, luego a dónde llegó José. Por ejemplo, qué soñó Daniel, luego qué sucedió después de lo de Daniel, qué soñó José, luego qué sucedió después de lo soñado, cómo fue el desenlace de las cosas. Por ejemplo, eso lo miramos en la escritura ya pues relatado, digamos, y completado. Pero no, la escritura no está diciendo, mira, para que tú recibas eh, 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 palabra de Dios, debes soñar. Eso no lo está, no miramos en la escritura eh, un mensaje de esa naturaleza. Para eso no es la Biblia, porque de otra forma no estaríamos captando su mensaje, que es central para nuestra vida. Por ejemplo, eh, por ejemplo, como en algunas iglesias, ¿no? Que dicen, eh, pues así como en la escritura pidamos eh, tener sueños por los cuales Dios nos habla. No es así. No es esa la forma en la que debe usarse la escritura, porque la escritura no está diciendo la norma para que Dios hable son los sueños. Está dando, nos está explicando algo la escritura proféticamente, algo que da el Espíritu a Israel en su momento, y que el apóstol Pedro en el sermón del día de Pentecostés, bueno, ese discurso que da, naturalmente lo extiende a todos los oyentes y retomando las palabras dadas por el profeta Joel, él las refresca, digamos, las hace relevantes en su tiempo. Dice, vuestros hijos profetizarán, eh, vuestros jóvenes tendrán sueños y vuestros
perdón, sí, nuestros jóvenes visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias. El caso es que ahí está dando digamos, la pauta de lo que va, de la manera en la que Dios se va a manifestar, pero no es como la respuesta del pueblo no debe ser. Entonces, en absoluto, todos los jóvenes, todo joven tendrá que buscar su visión. Todo anciano tendrá que buscar su sueño. Eso no es el mensaje de la Escritura, porque la Escritura está dándonos un mensaje hacia el interior de nuestra vida. O sea, por ejemplo, si vemos Hechos 2, si vemos esas palabras, ¿no? El apóstol dice, esto es lo que profetizó Joel en la antigüedad, lo que dijo el Espíritu Santo. Y ya empieza a hablar todo un discurso entre lo cual aparece eso de las profecías y los jóvenes, las visiones y los hijos, las visiones y los jóvenes, que serían hijos profetizarán, jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños. Entonces esas palabras están dentro de ese discurso, pero todas esas palabras no debemos tomarlas como, mira, aquí específicamente, Dios no podría hacer algo a un joven, hacer algo en un joven, si no es que éste profetice. No debemos reducirlo a eso, si no captamos el pasaje. Pues la manera para que Dios actúe en un joven es así, única y exclusivamente dándole visión. Así no es. Y la manera única, así por ejemplo, la manera única por la cual Dios va a tratar con un anciano específicamente es dándole sueños. No, o sea, va a haber en Israel que a este le da algo. Hay muchísimos en Israel, tanto jóvenes, muchos hijos, hay ancianos entre toda la población. Y Dios decide, acá usa a este. Acá usa a este. Por acá usa a este. Pero no es todos los que queramos, porque hay una normativa en la misma escritura que dice que el Espíritu da a cada uno según. Entonces no se puede pensar ahí, por ejemplo, este es el pueblo, y estos son todos los, digamos, como poner ejemplo, no todos los que hay, y que todos van a decir, Dios, todos queremos, así como está en tu palabra, a todo el sector de ancianos, dale sueños, a todo el sector de jóvenes visiones, no, porque como Dios da según quiere por su espíritu, de pronto le dará a este, de pronto le dará a este, de pronto le dará a este. Eso desde luego no es que estamos negando la escritura es verdadera, pero eh, todo tiene que ver con un fondo y una norma. Sí, ciertamente la escritura habla, vuestros hijos profetizarán. Sí, pero no miramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, en lo siguiente, que todos los jóvenes profetizan. Por ejemplo, se ve de forma específica las hijas de Felipe que profetizan. Pero no es algo que reciban absolutamente todos los jóvenes en Israel. Y que absolutamente todos los ancianos en Israel tienen sueños por los cuales Dios les da. No es, eso no se debe entender así. Entonces aquí estamos tocando una cuestión vital. La escritura está hablando al hombre, pero se está dirigiendo, digámoslo así, a su fondo,
Es decir, la escritura está tratando con el corazón del hombre. Cuando yo abro esa escritura, inmediatamente debo decir, Dios, tú estás hablando a lo más profundo de mi vida. Yo soy corazón. Yo soy corazón central. Entonces, el mensaje se dirige a ese corazón central. Y sobre esa base, entonces, no tomo la escritura entendiéndola de manera temporalizada. Por ejemplo, su mensaje no está, no es, no debe ser temporalizado, así como, a ver, la manera en que Dios va a actuar en mí, que soy anciano, entonces serán los sueños, ¿sí? Porque aquí está escrito, no es así, sino que debo decir, Señor, tú tocas mi vida, con tu palabra te diriges a lo más profundo, a lo más íntimo de mi vida, en este caso te diriges a mí como corazón, y tu espíritu da según quiere, y entonces en relación con la cercanía que tengamos contigo, con el apego, con el lugar que tenga yo de importancia en la comunidad de santos, en el entorno, en esa medida tú te vas a manifestar en mí. Y en el caso de ser, por ejemplo, anciano, pues lo harás, por ejemplo, por medio de sueño y desde luego por los mismos medios de la palabra. Hay que leer la palabra, hay que leer la ley, el Antiguo Testamento en su momento, cuando está Pedro hablando, hay que recordar que todavía no está escrito el Nuevo Testamento. Entonces, alguien para acceder a la palabra de Dios, pues basta con que lea el Antiguo Testamento y ya puede decir, Dios me está hablando. Sin duda, cada vez abrimos la escritura, la leemos, miramos cómo se está dirigiendo, tenemos abierto nuestro corazón a recibir esa palabra y entonces confesamos pues que Dios nos está hablando. Y esto tiene que ver con el mensaje central de la escritura. La escritura no se dirige al hombre de manera eh, temporalizada, sino que se está dirigiendo al corazón. Voy a tratar de poner un ejemplo. Tenemos borradores antes de estar secando, pero si me pasan un trapito de, ay, muchas gracias. Así sí, le agradezco. Muchas gracias. Miren, pues vamos a voy a poner acá. Miren, por ejemplo, aquí. Entonces tengo, aquí hablamos de las modalidades. Y por ejemplo, tenemos los sueños. Y si Dios ha de hablarnos, por ejemplo, soy ya, digamos, hombre de edad, Dios habla, y entonces pienso pues que miro la palabra y digo, pues es que aquí dice que es por medio de sueños. Entonces yo soy anciano, pues lo hará por medio de sueños. Entonces en alguna manera estoy, la palabra de Dios, estoy mirando como que se está dirigiendo a mí en un ámbito temporal, porque estoy soñando. Sueño es algo que está en mi cabeza, digamos, en mi mente. Sueño, Dios me habla y entonces ya tengo palabra de Dios en mi vida. Eso es pensar de manera temporalizada. Es como tomar la escritura como una guía para la vida temporal. Soy anciano, pues la manera, cuando cumples ciertos años de edad, ya dejas de ser joven, ya dejas de ser un adulto, pasas a la ancianidad. Mira, pues ahora la manera de tratar de Dios contigo para darte palabra es sueño, es el sueño.
Eso es tomarlo como si fuera tomar la Biblia como si fuera un manual. El mensaje de la Escritura no es así. El mensaje de Dios cuando habla, a ver, voy a poner este esquemita. Cuando Dios habla, se dirige con su palabra a mi corazón. Cuando Dios habla, se dirige a mi corazón. Entonces, una vez que ese corazón está tocado y se abre a la palabra de Dios, entonces acá en lo temporal hay una expresión determinada. Y entonces se ve, por ejemplo, en los casos bíblicos en Israel, por ejemplo, se mira a hombres que aman a Dios con todo su corazón, a los cuales por esa misma razón Dios les habla. Pero también miramos un acomodo, digamos, un acomodo modal. Miren, por ejemplo, un anciano les decía que cuando se habla la escritura de vuestros hijos profetizarán, entonces los padres van comunicando la ley a las edades. Por ejemplo, la razón por la que en el judaísmo, por ejemplo, en un sector pues seguramente no en todo el judaísmo, ¿verdad? Pero sí es algo característico en una medida, en una cierta medida, que se enseña a los niños a oír a los mayores, por ejemplo, a los abuelos. Y algo que los abuelos les dicen a los hijos, entre muchos judíos, el abuelito le dice al niño, mira hijo, yo estoy 2 generaciones más cerca de la ley que tú. Fíjense, esto es lo que le dice el abuelo así, mira, acá se dio la ley en la antigüedad y ha pasado por generaciones. La recibe, se la da a su hijo. Se la da a su hijo y así. Entonces, ese abuelo está por acá muchísimos años después, siglo XX, siglo XXI, y aquí habla con su nieto. Este señor, este abuelito tuvo a este hijo, que es el papá de este niño. Entonces le dice, yo estoy 2 generaciones, o sea, eres tú, luego tu papá, yo estoy 2 generaciones más cerca de la ley que tú. ¿Ven cómo es curioso, no? Entonces le está diciendo, yo estoy más cerca de la ley. Escucha. Miren qué interesante, ¿no? Escucha, yo estoy más cerca de la ley. 2 generaciones. Entonces hacen que el niño escuche. Bueno, y de ahí la atención que los niños prestan a los abuelos pues para ser instruidos. Bueno, pues miren, esto decía que eso tiene que ver con lo que estaba hablando. Dios me habla a mí, soy anciano, pero esto tiene que ver con el lugar temporal que tenga aquí. Miren, si soy un hombre de autoridad y estoy colocado aquí en un cierto ámbito, entonces Dios va a tratar conmigo, no es con todos los ancianos de la población. Se requiere ver cómo yo que sirvo a Dios, en lo temporal, qué lugar tengo. En otras palabras, es como decir, sí, los hijos profetizarán, pero ¿cuáles hijos? ¿Quiénes? ¿Hijos de quiénes? A ver, los jóvenes van a recibir visión, pero ¿qué clase de jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes que van a recibirla? No es cualquier joven, ¿se dan cuenta? En Israel hay jóvenes que aman la ley, han sido así instruidos, pero también en Israel hay jóvenes que no aman la ley y también así son mal instruidos. Entonces no podemos imaginarnos que sobre todos ellos, siendo jóvenes, solo por el hecho de ser jóvenes, va a llegar visión. Así no es. Entendemos que es, pues, un poco esto se puede asemejar, se puede comparar como cuando en casa los padres dicen, hijos, pues
pónganle empeño a la escuela, porque pues hay premios. Pues sí, los premios son para los que pongan empeño en la escuela, no es para todos los hijos. Se puede llegar con algún premio. Pues a ver a quién salió bien, quién obedeció las indicaciones. Pues toma tu premio. A este no, para este no hay. Entonces, no decimos, pues la escritura está diciendo que para todo el sector de jóvenes, absolutamente, solo por el hecho de ser jóvenes, habrá profecía. Dios dará profecía. Para todo el sector, por ejemplo, eso de hijos, ¿no? Que habrá profecía. Para todo el sector de jóvenes, para todo el sector de jóvenes, por fuerza, así, habrá visiones. Luego, para todo el sector de ancianos, todo el sector de ancianos, sean como sean, tengan el lugar que tengan, eh, habrá manifestación divina por medio de sueños. Entendemos que no es así, porque entonces estaríamos en cierta forma eh, haciendo de la edad de la ancianidad un absoluto. Estaríamos simplemente elevando la ancianidad, estaríamos elevando la juventud o estaríamos elevando el ser hijos. No, aquí tiene que ver con este hombre está colocado, por ejemplo, y este hombre, por ejemplo, está colocado eh, en cierto ámbito de la vida, este anciano está colocado pero en autoridad. Él desde luego ama al Señor en lo más íntimo de su corazón está abierto al mensaje divino, pero él está en un lugar de autoridad, donde es escuchado. Entonces, ¿qué podría darse de parte de Dios en él? Pues que tenga mensaje por sueño. Si ven que no es cualquier anciano, no está diciendo, no dice Pedro así, a ver, voy a dar este mensaje, miren, a que se formen aquí todos los que son hijos, y se forma toda la fila de hijos. Ustedes todos van a recibir profecía. Ahora aquí, fórmense, todos los jóvenes. Eso no está haciendo Pedro. Se forman todos los jóvenes ahí. Todos ustedes van a recibir visión. Y luego acá en la fila número 3, todos fórmense, todos los ancianos, todos, ya que se forman, todos ustedes van a recibir sueños. Eso no es lo que está ahí. Está diciendo, Dios trata de formas particulares en el caso de los que tienen abierto su corazón a Dios, los que le siguen con fidelidad, pero que a su vez tienen un lugar de renombre, un lugar fundamental o de importancia en el entorno temporal, ellos pueden ser usados. Ellos son usados, Dios puede mostrar algo para que se abra lo que Dios quiere dar ahí, se abra y esa palabra llegue a otros. Entonces haya apertura, que se dé un crecimiento de algo. Entonces, esto es muy importante aclararlo porque de otra forma se podría pensar así, pues no, pues solo a los ancianitos Dios les puede revelar por sueño. Pero también hicimos otras aclaraciones en clases anteriores. Tenemos ya de sí la palabra por la cual Dios habla. En este caso, nosotros teniendo un canon completo, es ya un canon terminado, entendemos que Dios habla por medio de esta palabra a nuestra vida. Entendemos eso. Entonces, sobre esta base, decimos, el sueño no es una manera para nosotros en la actualidad. El sueño no es una segunda revelación.
alterna, o sea, aparte de la palabra, porque si no, estaríamos en una contradicción. Dios me habla por su palabra y luego hay otro camino, Dios me habla por sueño. Y entonces estaríamos en contradicción. Se llegaría a un punto en un punto a decir, ya no tenemos por qué indagar en la palabra, ya no tengo por qué escudriñar la palabra, basta con esperar el sueño. Se dan cuenta, como muchos creyentes por ejemplo, hay una lamentable costumbre en muchos creyentes, se ponen a orar buscando la voluntad de Dios, pero no escudriñan la palabra. Entonces prácticamente ellos se están haciendo de un discurso, ellos están conformando toda una manera en la que ellos piensan que Dios debe hacer, de la que Dios debe tratarlos, o una manera particular así como Dios debe actuar. Ellos la están configurando con su habla diaria. Señor, te ruego esto, no, pues esto, y le expresan cosas, vivencias, se están haciendo como de su mundo ellos, en la oración diaria. Bien. Entonces ya se formaron un mundo, ¿no? Dios actúa de esta manera, piensa de esta manera, va a hacer conmigo de esta manera, yo estoy actuando así, él por tanto tendría que hacer esto porque he escuchado acá. Así por eso hay muchos pensamientos de la gente, como cristianos, por ejemplo, que dicen, Dios va a dar, Dios como rey que tiene todo, da a sus hijos todo porque somos hijos de un rey y no nos faltará nada. Y entonces ya con eso empiezan a orar y configuran con sus palabras, configuran en su mente su idea de cómo debe Dios actuar. Entonces, Señor, yo estoy en espera de que tú me bendigas, de que me des, que me prosperes, que hagas esto, que mis hijos sean tocados. Pero no piensa en las cosas que están en las escrituras como disciplina a tu hijo, confronta a tu esposa y ponla en el temor del Señor, llámala a ello, pon orden en tu vida, hace esto, escudriña mi palabra, sé fiel, atiende a las autoridades. Todo eso no lo ven, simplemente están con su voz configurando en su mente un mensaje, una manera en la que ellos piensan que el mundo está arreglado. Ya están configurando con sus palabras, tienen ideas, ¿no? Dios va a actuar así, de esta otra forma, de esta, Dios quiere esto, yo soy esto, yo soy lo otro, eh, pues Dios dame, así mucha gente ora, ya asumiendo sin darse cuenta, yo soy, hagan de cuenta así como decir, yo soy una guerrera, entonces Dios da las mejores batallas a sus guerreras porque oran. Pero no disciplinan a los hijos, no se ponen en orden, no se sujetan a las autoridades, simplemente es un pensamiento que ellas tienen, así oran y así configuran, ven cómo van configurando y su mundo. Dios nunca responde así. Siempre están en la espera y en el enojo y siempre, no, yo estoy en espera de la bendición. Pero ellas, con sus palabras, han configurado toda una forma que es lejana de lo que dice la palabra de Dios. Porque no están oyendo la palabra de Dios. Básicamente ellas están imponiendo su propia palabra para que Dios actúe como ellas quieren, como esos hermanos, hermanas, lo que sea, quieren, así que Dios haga, ellos ya lo han configurado, lo tienen en su mente y con las palabras pues ya le van dando más forma. Y tú haces esto y así, yo soy de esta manera, yo espero esto, porque él es que porque mi esposa esto, es que no, es que mi marido esto, es que mis hijos, es que mi trabajo es. Ellos ya están como soberanos sin darse cuenta, configurando con su oración todo su mundo. Oran así y ellos esperan que Dios les dé palabra. Entonces, pues están en una contradicción. Dios habla por medio de su palabra, pero ellos, por medio de la oración, se han configurado otra manera de actuar de Dios y entonces ya dejan de escudriñar la palabra y creen recibir palabra por ese medio de la oración. Y entonces ya dicen, yo como estoy en constante, por eso es común de muchos cristianos, por ejemplo, que cuando mucho oran, como no tienen guía de la palabra,
mucho oran, entonces piensan, por eso todo es con la oración. Y desde luego que todo creyente debe orar. Los creyentes debemos eh, tener la práctica de doblar nuestras rodillas, porque Dios como Todopoderoso requiere nuestro reconocimiento, nuestra humillación. Los creyentes eh, debemos tener algún momento para doblar nuestras rodillas. Y luego no solo hacerlo los padres solos, doblar la rodilla con los hijos. Eso es algo que todos los creyentes debemos hacer. Es una ordenanza divina. Eso lo miramos en las escrituras cuando dice orad sin cesar, debe ser una práctica común. Pero entendemos de la misma escritura el acto de humillarse ante Dios, la razón por la que nos hincamos tiene que ver con eso. Pero una cosa es eso, atender a esa demanda. Y otra cosa es que si yo soy persona de oración, ya pienso como que tú teólogo que lees la Biblia, tú pastor que lees la Biblia, tu hermano que lees la Biblia y que saben teología. No sabe. Yo doblo la rodilla y estoy en oración y me comunico con él. No, pero esa persona no escudriña la palabra, está perdida, solo está dando un discurso solita. Ese creyente da su discurso solito a Dios de lo que él cree, ese creyente cree que debe ser. Entonces da su discurso en la oración, está configurando su mundo, pero aparte de lo que dice la escritura. Dios no habla así. Entonces, sobre esta base, miramos que no se trata de pensar ciertamente nosotros miramos en la escritura un patrón. Dios no da sueño a cualquiera, no da visión a cualquiera. Veamos que no está en la Biblia. Estaban dos niños jugando por ahí y recibieron profecía. Eso no está en la Biblia. Dos niños por ahí recibieron profecía. Estaban jugando y se aventaban agua. Y de pronto les llegó una profecía. Eso no está en la Biblia. O estaban por ahí unos jóvenes nada más ahí vagando. Por ejemplo, miren, los jóvenes a los que va Roboam, ¿se acuerdan de cuando el reino está por partirse? Va Roboam con ciertos personajes de autoridad y le dan una indicación, pero él no atiende. Va con los jóvenes, o sea, el grupo de muchachitos crecidos que habían recibido todo, no valoraban las cosas, y ellos que le dicen, no, si tu padre fue duro, tú dales más. O sea, el chiste es que nos den, ¿no? O sea, es como los hijos en casa, ¿no? Dame más, ¿no? Eh, eh, Poniendo cualquier hijo, ¿no? Que diga, a ver, pues, mi mamá me dio esto, ¿no? Pídele más, que me dé más, ¿no? Por ejemplo, cualquier hijo determinado, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, un hijo llamado, les diré, Cristian, ¿no? Y diga, mi mamá me da de comer, pues que me compre también un carro, que también me compre mi casa, ¿no? Así, díganle a mi mamá que me dé de todo. Pues ya como un hijo vividor, ¿no? Que solo está viviendo de su madre, y no funciona así, las cosas así no son. Pero lo que hacen estos jóvenes es decirle a Roboam, mira, pues nosotros siempre hemos recibido, estuvimos aquí en la corte y hemos recibido todo. Entonces siempre estamos acostumbrados a estirar la mano. Estamos acostumbrados simplemente a estirar la mano y que todo me sea dado. Como este ejemplo que pongo, por decir Juan, Lulú, Cristian, Isabel, ¿no? A ver, yo, Cristian, estiro la mano, mamá Isabel, que me dé todo. Ya tengo 50 años, que mamita me siga dando todo. No es así el trato, las cosas no son así. Lo que miramos en la escritura, pues son jóvenes que lamentablemente viven así. Son los que aconsejan a Salomón, mira, pues somos los ninis, ¿no? Casi. Dicen ahora ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian, no hacen nada. Eh, Somos esto, pues estiramos la mano, siempre hemos recibido, se nos ha dado todo, no hemos tenido que poner esfuerzo alguno. Roboam, tú simplemente estira la mano. El pueblo te debe, si te han dado tributo, que te dé más. Como decir ahora, pues he tenido este carrito, podría yo tener todavía un carro mejor que el pueblo nos dé, ¿no? Por ejemplo, que hablaran así entre políticos.
Pues eso están haciendo esos jóvenes a los que consulta Roboam. ¿Y qué sucede? Pues se parte el reino. Entendemos nosotros. ¿Ustedes creen que esos jóvenes que hablaron con Roboam serían jóvenes candidatos para recibir visión? Pues claro que no. O sea, desde luego entendemos nosotros cómo Dios va a tratar con gente así. Y por causa de esos jóvenes, por causa de Roboam, mucha gente, se rompió el reino. Se partió en dos, ya quedó reino del norte, reino del sur. Eso miramos en las escrituras. Entonces decimos por ello, no es que a todo joven se le va a dar visión, no es que todos los hijos van a profetizar, no es que todos los ancianos van a tener sueños por los cuales Dios habla. No, la escritura no es así. Aquí hay un fondo, es que se requiere la respuesta de un corazón abierto. Se requiere un corazón abierto al Señor, pero también, miren, se requiere una configuración determinada aquí en lo temporal, cosas que Dios permite, miren, una configuración. No es cualquier ancianito. ¿Se acuerdan de las primeras clases que les dije? Sí, o en clases anteriores, no en las primeras. Les decía, el anciano ahí aparece el que ama a Dios y tiene un determinado lugar. Miramos en la Biblia, los ancianos serán colocados en lugares de autoridad. Pero el anciano actual, ¿dónde está? Sentado ahí en una silla de descanso en casa, mirando el televisor todo el día, a veces inventando achaques, yendo al IMSS a quitarle el tiempo al médico de atención a otras gentes, diciendo hasta mentiras, está en el IMSS, todos mis hijos ven por mí. Es mentiroso. Con un hombre así, Dios no va a tratar dándole un sueño, ese es un hombre vil, ajá, es una ancianidad vil, ¿se dan cuenta? Entonces así no, debe haber una configuración, algo distinto. Este hombre tiene autoridad, este hombre está colocado en la autoridad, no es como un ancianito de hoy que ya dice locuras, de pronto lo que dice ya no se acuerda, ajá, eh, ya no se hace responsable de muchas cosas, luego ya está ancianito, se pasa hablando de otros, no sé, hablando de las nueras o algo, está diciendo chismes, inventando cosas. Por ejemplo, le tienen que estar obligando a que tome la medicina porque es como un niño, le dice que lo quieren matar. O sea, no imaginamos a un hombre así que Dios en alto lo ponga y le dé sueños. Desde luego que eso es algo lejano, no debemos imaginar eso, sería algo ruin, una interpretación ruin de la escritura. Eh, no, aquí es como en Israel, a ver, este es anciano, tendrá un lugar de autoridad para juzgar los casos. ¿Se acuerdan de Jetro que dice a Moisés, mira, debes delegar, pon ancianos, o sea, son hombres que tienen experiencia, conocen, han tenido determinado avance, ellos son colocados en lugares de autoridad y entonces son puestos al frente. Entonces la configuración, decirlo uso esta palabra, la configuración que se da en lo temporal es que son hombres que están en autoridad y entonces ellos reciben algo de Dios. Y lo mismo sucede con los jóvenes y con los hijos, porque se habla de profecía, de visiones y de sueños. Pero no se tome allí la escritura como, por ejemplo, manual acerca de qué edad, hagan de cuenta, manual, de qué edad a qué edad recibes profecía. Y luego de qué edad a qué edad recibes visión. Y luego ya desde qué edad a qué edad recibes sueño. Bueno, eso sería como tomar la escritura como un manual, ¿no? A ver, fórmense aquí todos los hijos, acá fórmense todos los jóvenes, acá fórmense todos los ancianos. Entonces, acá para la fila 1 es exclusivamente profecía. No, pero que un joven se vino a la fila 1. No, tú no vas ahí. Tú vas en la fila 2 que reciben visión. No es así. No, porque la escritura no es un manual. Está primeramente hablando de hijos, ¿sí? Desde luego, miren, son hijos instruidos en la palabra, ¿sí? Son hijos instruidos en la palabra, jóvenes, naturalmente con esa instrucción, y ancianos, también que reciben
que atienden a lo que Dios dice. Estos han sido instruidos en el temor del Señor. Los jóvenes también están apegados a Dios, reciben profecía, reciben visión, y estos tienen sueños, pero están en un lugar determinado. Por eso miramos, miren, ¿quién recibe palabra en el Antiguo Testamento? ¿Con quién trata Dios que reciba palabra? O sea, son personajes determinados que reciben palabra. En el Antiguo Testamento vino a mí palabra de Jehová. Ustedes saben quiénes son esos, ¿no? Exactamente. Sí, son los profetas, pero de pronto miramos, pues miren, han ido a la escuela de profetas, escudriñan la palabra, tienen un lugar determinado incluso de autoridad en Israel. Les viene palabra de Jehová y van y la indican. De pronto miramos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Ezequiel. ¿Qué hay con él? ¿De qué tribu era? ¿Se acuerdan? Miren, en los profetas, los sacerdotes. ¿Se acuerdan de la tribu de Leví, no? Entonces son hombres que tienen un lugar de autoridad. No son personas, digámoslo así, comunes, no estamos hablando con menosprecio del resto de las tribus, de las 11 tribus. Pero Dios da algo a ellos. Y en el caso también hay otra tribu, que es la de Judá, y específicamente la que tiene que ver con los reyes. Con los reyes Dios solía tratar. Por ejemplo, miramos, va el profeta y directamente al rey, o en casos, miramos, por ejemplo, en la escritura, Dios tratando de modo directo con Salomón. ¿Se acuerdan en la misma escritura? Incluso él tiene sueño por el cual recibe algo de Dios. Entonces Salomón está, digámoslo, encumbrado, está en un lugar de autoridad. Entonces, si miramos esto, decimos, pues entonces Dios se va a manifestar dando sueño a ancianos, pero son ancianos que tienen un lugar de autoridad. No son, digamos, cualquier persona. Tienen un lugar determinado de autoridad para ser escuchados. Así como el caso de los jóvenes que reciben visión. Tienen un lugar particular, tienen un cierto reconocimiento, razón por la cual reciben algo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la misma escritura, aquel relato, pues ciertamente lamentable, de un profeta joven que luego es muerto terriblemente, es despedazado por un león, ¿se acuerdan de eso, no? Por la indicación, cómo sale, va para hablar, pues, con el rey, con Jeroboam, y se acuerdan de que cuando se da la indicación de que de que se le detenga, de que se le capture, se le seca la mano al rey. ¿Se acuerdan de ese relato? Ya él pide al Señor, el rey es restaurado en su salud, regresa, pero sale un profeta viejo. ¿Se acuerdan? Sí, un profeta viejo sale al encuentro de él y le dice, un ángel me amó, regresa por acá, por este lado. Y Dios había dicho, por donde te mando, por allí regresa, no tomes otro camino. Y luego ese joven muere, ese profeta joven. Entonces, pero es finalmente un joven que en su momento Dios había utilizado para ir y confrontar al rey. Pero decimos ahí, no es cualquier joven. Es alguien que en lo temporal, en el mundo, en las relaciones temporales, tiene un determinado lugar. No es cualquiera. Hay un determinado lugar que ese joven tiene.
Entonces, lo mismo sucede pues, con los ancianos. No es cualquier anciano en cualquier lugar. Tiene un lugar de cierto renombre, por lo cual Dios le va a utilizar. Entonces, sobre esta base es que entendemos que así captamos el mensaje central de la Escritura. ¿Qué se requiere? Un hombre que con todo su corazón oiga a Jehová, tiene el corazón abierto. Por tanto, Dios trata con él. Pero ese hombre es natural que en lo temporal deba tener un lugar de cierto renombre, digamos, una cierta dignidad, para que cuando Dios le dé, él pueda ser escuchado. Entonces, es la manera en la que vemos cómo Dios en su palabra está hablando de modo constante. Es de ahí que por eso miramos como un tipo de patrón en la Escritura. Lo que la Escritura narra es cómo Dios utiliza a ciertos hombres que luego son escuchados por otros muchos. En su momento, por ejemplo, miramos en la Escritura, Noé fue escuchado por la gente de su tiempo. Entonces Dios a él le dio un mensaje particular. En su momento lo miramos así con Enoch, con otros muchos personajes. Pero si vamos hacia adelante, lo vemos con otros, ya sobre todo llegamos, por ejemplo, a la lectura de Éxodo, ya cuando está Israel, vemos hombres dentro que tienen una dignidad y son escuchados. Entonces, por eso más adelante vemos como Dios envía a un profeta y ese profeta es escuchado. Pero este profeta, para llegar ahí, naturalmente, pues sigue todo un camino, se prepara, tiene otras relaciones con otros profetas, ¿sí? Va creciendo en su conocimiento, Dios trata con él, ya después es preparado para ser enviado. Pero no es nada más que alguien está así acostado, ay, pues es como, como alguien que no trabaja, alguien que está, no busca al Señor, no tiene abierto su corazón a Él, solo como que está acostado y quiere recibir visión, quiere recibir sueño, eso es algo ridículo. O nada más porque casi como decía alguien, ¿no? Hoy amanecí con fe en espera de un milagro. Entonces, no es así. La cuestión de la que está hablando la Escritura no es así. Todo está enmarcado orden, en un orden determinado. Bueno, pues vamos a concluir aquí la sesión de hoy y pues ya vemos en lo siguiente.